A Galiña Azul es una obra narrativa de literatura infantil de Carlos Casares, ganadora del primer premio del Concurso Nacional de Cuentos Infantiles OFAS de 1968. En este libro el narrador va recordando para una niña llamada Ana algunos episodios que ella vive durante su infancia, entre los que destacan las historias de Leoncio, el inventor de la bomba de la felicidad, y del papayo, un lenguaje para hablar con los pájaros. Claro que el personaje central es la gallina azul, a la cual quiere matar Manolito Listón, porque según dice, una gallina que en vez de decir cacaracá dice cocorocó y que tiene 5 plumas rojas en el ala derecha, no es una gallina como debe ser. A continuación, mi compañera María va a recitar un fragmento del cuento en gallego y después mi compañera Ana recitará otro fragmento en español. Estes días o pobo anda un pouco alborotado. Acordaste dun rapaz que se chama Lorenzo e que andaba sempre na compaña dun can pequeniño de rabo zuro? Pois Lorenzo ten unha galiña azul con 5 plumas vermellas na dereita. E unha galiña moi bonita e moi rara. Pon ovos de colores. Xa puxo 2 marelos, un rosa e 3 verde mar. Ademais, non di cacaracá como as outras galiñas, senón que di cocorocó. E isto ten preocupadas as autoridades. Tan preocupadas as ten que hai 4 días chegoulle un oficio a Lorenzo pedíndolle que entregase a galiña polas boas. Lorenzo negouse, porque aínda que lle din que só é para que a vexa un veterinario, o certo é que, segundo dixo o señor Casimiro, o porteiro do concello, a galiña van a matar. O alcalde, Manolito Listón, dixo nunhas declaracións que fixo para a televisión e para os xornais que non se podía tolerar a existencia dunha galiña azul, porque, segundo Manolito Listón, unha galiña azul que pon ovos de colores e que di cocorocó en vez de cacaracá non é unha galiña como é debido. O caso é que o pobo anda todo alborotado e o pobre Lorenzo non levanta a cabeza. Antes paseaba todo contento coa súa galiña pola rúa, pero agora está na casa e algúns din que a galiña a ten disfrazada de branco para que non lla coñezan. Pero de certo pouco se sabe. E non sei que vai pasar, porque os veciños están de parte de Lorenzo e da galiña. Non teñas pena, que xa che contarei en que queda isto. Lorenzo encárgame que che dea lembranzas del e da súa galiña azul. ¿Sabes que se arregló el asunto de la gallina azul de Lorenzo? Verás, el día que te escribí contándote todo, resulta que a eso de las 5 de la tarde llegaron los guardias a buscar la gallina azul, de parte de Manolito Listón. Hacía mucho sol y podía ser un día bien alegre si no fuera por la pena que teníamos todos. La gente se congregó delante de la casa de Lorenzo. Habría ahí más de 1000 personas. Yo también fui. ¿A que no adivinas lo que pasó? Pues el día anterior alguien discurrió que la mejor manera de arreglar las cosas sería teñir de azul todas las gallinas del lugar, pintándoles de rojo 5 plumas del ala derecha y después soltarlas alrededor de la gallina azul de Lorenzo. Como nosotros no tenemos gallinas en la casa, yo fui a comprar una a la feria de Allariz y la teñí de azul también. Cuando llegaron los guardias, encontraron tanta gallina igual que no sabían cuál era la de Lorenzo. Solo hubo un pequeño despiste. Fue cosa de Leoncio, que se confundió y apareció con una gallina pintada de rojo. Cuando la vieron los guardias la querían matar. Si lo vieras escapar con la gallina bajo el brazo y chillando, para gusto se hicieron los colores. Ahora el Manolito Listón dice que cuando llueva todo se va a arreglar, que las gallinas han de perder el tinte y que entonces ya veremos. Pero por ahora va a hacer mucho calor y tenemos el verano entero por delante. De momento, Lorenzo anda amaestrando la gallina para que al menos en público aprenda a decir cacaracá en vez de cocorocó. Claro que la gente del lugar tiene una contraseña para conocer la verdadera gallina azul. Ya te lo diré cuando vengas. Mañana me voy de viaje. Cuando vuelva te seguiré contando historias, que por aquí siempre hay algo que contar.